Pues estamos siguiendo con esta serie de un análisis de las doctrinas de la Iglesia Católica a la luz de la Biblia, tratando de enfocarnos más que nada con el objetivo de conocer otras fes, otras religiones, otras sectas, en este estudio apologético, en donde es importante que nosotros tengamos claro los conceptos acerca de las doctrinas que creemos, doctrinas bíblicas, ya que nosotros no nos basamos en ningún otro texto adicional. Y dando continuidad a la serie que hemos estado llevando, el día de hoy vamos a tratar de estudiar la salvación, un tema fundamental, un tema que es muy importante porque ahí radica nuestra eternidad, donde estemos por toda la eternidad, y vamos a tratar de ver qué dice la Biblia al respecto de la salvación. ¿Es por fe o es por obras? Y también vamos a ver qué dice la Iglesia Católica a ese respecto. Y pues bueno, hermanos, comencemos. Les invitaría a que me ayudaran a leer en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 a 12, que nos va a hablar acerca de lo que es la verdadera salvación, un versículo muy importante que nos habla de la salvación. Y vamos a poder contrastar lo que dice la Biblia acerca de la salvación y otros caminos humanos de otras sectas o religiones. Dice Juan capítulo 1 versículos 10 a 12. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una palabra que se repite continuamente, que es recibir a Cristo. Y bueno, los que le reciben tienen la bendición, la característica, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues recibirle. Vamos a tratar de ver qué significa recibirlo. Pero antes imaginen que hay una persona que pues vive en pobreza, pobreza extrema, que no tiene qué comer, no tiene un techo, no tiene un hogar y vive sin esperanza, ¿verdad? Nada de su realidad cercana puede cambiar esa pobreza que tiene. Pero de repente recibe una carta en de alguien, no es una factura, pero es una carta con una invitación formal para vivir en una mansión, con todas sus necesidades cubiertas. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Una invitación para vivir en una mansión con todas las necesidades cubiertas. Es parte de una familia que lo ama incondicionalmente y que lo único que necesita es recibir esa invitación y acudir ante esas personas, ¿no? Entonces, así vemos que en Juan está presentando a Jesús como la luz que vino al mundo, pero que muchos no le recibieron, muchos no lo quisieron, ¿no? Y vemos un mundo lleno de confusión, un mundo lleno en donde no hay claridad en quiénes somos, no hay identidad, no hay un propósito, a dónde vengo, quién soy. Y bueno, no queda claro que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es un mundo lleno de confusión, en donde realmente todo mundo busca hablar acerca de la verdad, pero lejos de la Biblia, perdidos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el propósito que buscan en las personas en muchos lugares realmente no apunta a lo que ese versículo apunta, a la única y verdadera vida que es en Jesucristo, ¿no? El ser parte de su familia. Entonces, bueno, imagínense, ¿quién de nosotros podría ser parte de la familia real inglesa, por ejemplo? Nadie de nosotros tiene
el vínculo de sangre para poder ser parte de la familia real inglesa, ¿no? Pero muchísimo más grande que la familia real inglesa está la familia real de Dios. Y todos estamos invitados a ser parte de esa familia como hijos adoptivos. Amén. Entonces este versículo habla acerca de la condición, de la condición para poder ser parte de esa familia, para poder ser hechos hijos de Dios, aceptar, ¿verdad? Recibirle a Él, y vamos a tratar de ver qué significa recibirle a Él. Es la idea que nosotros tengamos claro en qué consiste la salvación. Este versículo habla acerca de la salvación en Cristo, recibirle a Él a través de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, estamos analizando la Iglesia Católica, podemos ver, por ejemplo, que ellos manejan una visión sistémica, una visión integral acerca de la salvación, es decir, tiene varios elementos la salvación para ellos. Número uno, diferentes medios de gracia, como son 7 sacramentos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos 7 sacramentos para la Iglesia Católica. Aparte, la cooperación humana, en donde las obras del hombre son importantes. Y por último, un tercer medio para la salvación es la mediación de la Iglesia. La Iglesia Católica es muy importante, necesaria para la persona, para que pueda ser salva, ¿no? Entonces, realmente este proceso dentro de la Iglesia Católica es complicado, es un sistema, tiene varios elementos para poder ser hijo de Dios, ¿no? Ellos también ven la salvación, el lograr ser hijos de Dios, pero para hacerlo, ellos tienen varios elementos combinados que acabo de mencionar. Entonces, empecemos, por ejemplo, con las obras humanas. Para la Iglesia Católica, las obras humanas son un papel importante, tienen un papel significativo en la salvación y también en la justificación. Por ejemplo, ellos enseñan que la justificación inicial empieza a través del bautismo. En el bautismo, ellos en ese momento tienen una gracia en donde el pecado original es quitado y ahí empieza la justificación. Sin embargo, esa gracia que inicia con el bautismo tiene que continuar con buenas obras. Esas buenas obras están demostrando que realmente la salvación no es un acto o un hecho único de Dios, sino que realmente proceso en donde está la cooperación humana junto con la gracia dada por Dios, ¿no? Entonces, recordemos cuando Cristo está en la cruz, Él dice, consumado es, ¿no? Todo está hecho. Tetelestai. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Él sí dice que consumado está con su obra. ¿Cómo es posible que ahora nosotros tengamos que completar su labor con nuestras obras, ¿no? Es decir, la cooperación entre la gracia de Dios y la libertad humana es una condición necesaria. De hecho, ven los católicos como obras meritorias. Las buenas obras que realizan las personas significa que pueden ganar un aumento de gracia para el individuo, ¿no? Que pueden ganarse entonces, que son necesarias para tener vida eterna y tener esa gloria junto a Dios, ¿no? Entonces, van a permitir que a través de las obras puedan ser merecedores de esa salvación final, los hombres, ¿no? Entonces, los actos de caridad, la oración, la recepción de los sacramentos, que ahorita vamos a ver cuáles son los sacramentos para la Iglesia Católica, son necesarias, son un componente necesario para la justificación, para alcanzar la salvación final, ¿sí? Entonces, en la Iglesia Católica las obras son buenas, no solamente buenas, son necesarias y están obviamente realizadas a través de la influencia de la gracia divina, pero son un componente para ellos activo y necesario
para el camino hacia Dios, ¿no? Ya se hace a un ladito lo que dice Cristo, que yo soy el camino. Ahora también nosotros, a través de las obras, somos el camino. Son medios que contribuyen a la justificación y al mérito. Pero vamos a tratar de ver, hermanos, qué dice la palabra de Dios directamente. Y recordemos los sacramentos, que son 7. Como mencionaba, los sacramentos son medios de gracia importantes para alcanzar la salvación y son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y reconciliación o la confesión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Y bueno, no sé si valdría la pena profundizar en cada uno de ellos. Pienso que no. Pienso que podemos profundizar en solamente 2, que son ordenanzas bíblicas más que sacramentos, porque estamos haciendo el enfoque de que, por ejemplo, para saber si un billete, haciendo una analogía, si un billete es verdadero o un billete es falso, o si una iglesia, una doctrina es bíblica o no es bíblica, si una iglesia es bíblica o no es bíblica, tenemos que analizar no otra cosa más que los elementos de verdad. Si tú sabes en un billete qué características lo hacen verdadero, puedes distinguir cuando veas un billete falso, ¿no? Dices, este billete es falso porque no cumple con esta característica, con esta y con esta característica, que son las características de los billetes verdaderos, ¿no? Porque la mentira nos puede envolver. Podemos ver que una mentira la podemos creer como verdadera, pero porque no conocemos la verdad, no conocemos las verdaderas características de una iglesia bíblica, de enseñanza sana, de acuerdo no a lo que nosotros digamos, sino de acuerdo, o a lo que la iglesia diga, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿no? Y acabamos de leer un versículo muy importante que va a ser para nosotros luz acerca de lo que es la salvación. El tema de hoy, pues, es la salvación, ¿no? Entonces, pues, empecemos. Vamos a ver cómo hay un contraste. Podemos ver diferencias entre rechazar, ¿verdad? El rechazo humano de Cristo, no aceptarlo, contra la gracia divina de aceptar, de recibir a Cristo, ¿no? Dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, ¿verdad? Ahí mismo Jesucristo nos habla de que Él es ese medio de gracia, ¿verdad? Ese medio de salvación, Jesucristo, y nos dice que hay una parte en la humanidad que no quiere venir a Él para que tengan vida eterna, ¿no? Para que tengan salvación. También vemos en Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí estamos viendo otra vez en qué se basa la salvación, en lo que creemos acerca de Jesucristo, ¿no? Y si creemos lo que ahorita vamos a ver, las características de quién es Jesucristo, qué función tiene Él, quién es Él y cuál es su obra en el mundo, a qué vino el mundo, pues estamos lejos de la salvación, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, aquí que hay un rechazo intencional acerca de Jesús, ¿verdad? Aquí dice, no quisiste venir a mí para que tengáis vida eterna. Ese rechazo a Cristo se ve en 2 partes. Por un lado, una ignorancia pasiva.
sea, no sé, pero tampoco me interesa saber de Jesús, ¿no? Es una ignorancia pasiva, o bien es un rechazo activo, en donde sí sé, pero no quiero nada con Jesús, ¿verdad? Nos negamos a someternos a su autoridad, a su verdad. Entonces, bueno, aquí podemos ver que hay una oportunidad. El mismo versículo nos habla de que tenemos esa oportunidad de recibirle. Y al recibirle tendremos salvación, tendremos vida eterna. Este versículo es muy importante. Aquí está el centro. Es algo que nosotros tenemos que entender muy bien. ¿En qué consiste la salvación? ¿Sí? Hermanos, es muy, muy, muy importante poner mente atenta a la palabra de Dios, porque ahí está basada nuestra salvación. Nosotros, como cristianos bautistas fundamentales, como cristianos bíblicos, no estamos basando nuestra salvación en lo que dicen los hombres, sino solamente en lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos este versículo, déjenme regresar a él. Juan 1, 10, 12, que no debemos de perder de vista. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Este versículo es central y vamos a tratar de ver qué consiste recibirle, qué es recibirle, para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora sí, podemos ser de esa familia real del Rey de Reyes, ¿sí, hermanos? Y podemos estar salvados de la condenación eterna porque somos hechos hijos de Dios, solamente con recibirle. Pero, ¿qué significa recibirle? Entonces, no perdamos de vista este versículo. Amén, hermanos. Amén. El recibirle, ¿en qué consiste? Entonces, podemos rechazarlo, rechazar la vida, la verdad y la única vía a Dios, que es Jesucristo. Y bueno, pues esto se contrasta con lo que otras iglesias pueden decir, en donde hay un sistema que ofrece salvación, ¿no? Sacramentos, obras, la participación de la iglesia, se va a contrastar con eso. Entonces nosotros vamos a ver que la gracia, la salvación es un ofrecimiento, como veíamos, ¿no? En ese ofrecimiento se nos da el derecho, se nos da la autoridad para ser hechos hijos de Dios, algo que no merecemos, ¿verdad? Si no somos parte de la familia real inglesa, muchísimo menos de la familia de Dios, que hizo todas las cosas, ¿no? No somos sus criaturas, pero no sus hijos, ¿verdad? Para ser hijos tenemos que recibirle de acuerdo a la palabra de Dios. No es un mérito propio, sino es una gracia inmerecida 100%, ¿no? No hay tampoco obra humana, dice la palabra de Dios, que pueda alcanzar esa posición divina. Y es, bueno, es un llamado a una decisión, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y no queréis venir a mí, dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces tengámoslo eso presente. Es una decisión. Nos olvida examinar qué decisión tomamos nosotros. Y bueno, la pregunta que nos hace el día de hoy el Señor, ¿estamos verdaderamente recibiendo a Cristo por fe? ¿O lo hemos rechazado? Quizás no de forma abierta, sino en apatía, ¿no? En indiferencia. Cuando tenemos esa oferta, ese regalo, podemos decir, no me interesa, me ocupo de otras cosas.
Entonces, y tenemos confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia cosmovisión que el mundo nos ha dado, en donde nosotros tenemos que buscar nuestra propia salvación, ¿verdad? Por obras, digamos, como esos sistemas religiosos fabricados por el hombre, en donde le agregan elementos a la salvación. Pero bueno, vamos a ver que la salvación bíblica entonces reside en recibir a Cristo y en creer en su nombre. Amén, hermanos. Bien. Amén. En eso reside la salvación. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿qué significa entonces recibirle? Esa es una pregunta que tenemos que responder muy claramente. Recibirle va mucho más allá de saber que Jesús existió o incluso aceptar algunos hechos de él, ¿no? Pues si resucitó, si es un Jesús histórico, no es una admisión intelectual de que, ok, sí, yo reconozco que Jesús existió, que es Dios, y hasta ahí, o sea, intelectualmente acepto esas afirmaciones, pero hasta allí, ¿no? Como un conocimiento y ya. Dice Santiago en su segunda carta, en versículo 19, que eso es lo que hacen los demonios. Los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero no obedecen, ¿no? Si nuestra aceptación es solo intelectual, estamos calificados igualitos que los demonios, ¿no? Porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces no son salvos los demonios. ¿Qué se requiere entonces? ¿Qué diferencia hay entre una admisión intelectual y lo que es recibir a Cristo? Va mucho más allá. Y realmente es acogerlo, realmente con nuestra voluntad. Realmente la palabra griega es lámbano. Recibir en griego es lámbano y significa tomar algo, hacerlo de su posesión, tomarlo, ¿sí? Sugiere esa acción de sujetar. Y entonces es una aceptación, una apropiación para nosotros que tiene que ver no solamente con la mente, sino con la voluntad, ¿no? Es como adoptar ahora a una persona para que sea el rey de tu vida, para que sea el señor de tu vida. Lo atesoras como el tesoro más valioso, como lo más importante. Yo quisiera verlo como una similitud en el matrimonio, ¿no? Cuando tú te casas, cuando recibes a una mujer o a un hombre como, según dice el sexo, no se malinterprete, como tu esposo, lo recibes, ¿verdad? Lo aceptas como tu esposo y es un compromiso, o como tu esposa, un compromiso de toda la vida, ¿no? Es un matrimonio. De la misma manera, el aceptarle, el recibirle, es para que sea nuestro Señor, Señor que dirige cada uno de los actos de nuestra vida, nuestro Salvador, y es nuestro Salvador porque es nuestro Señor. Solamente podemos tener salvación en Él cuando nos dejamos guiar por Él, cuando Él dirige nuestras vidas. Algo así como lo que mencionamos en el Salmo 119, 114, ¿no? Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Amén. En tu palabra he esperado. Es decir, tú eres mi escudo, tú eres mi escondedero y yo en tu palabra he esperado. No en mi palabra, no en mi voluntad, no en lo que yo quiero, sino en tu palabra. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, porque en tu palabra he esperado. Amén. Entonces, ahí está realmente la salvación, en recibirle a Él como Señor, en recibirle a Él como Señor, como Salvador, a hacernos a un lado, porque nosotros podemos ser nuestro propio Señor, ¿no? Como la canción típica mexicana. A mi manera, ¿verdad? De todo, y sigo siendo el rey,
¿verdad? Y sigo siendo el rey. Y las cosas las hago a mi manera, también a la Frank Sinatra, ¿verdad? Entonces se trata de hacernos a un lado, de dejar el señorío de nuestra vida y dejar que Él sea. Eso significa recibirle. No es una aceptación intelectual, sino es nuestra vida y nuestra voluntad entregársela a Él, que Él sea el Señor de nuestra vida. Esa es la salvación, porque entonces nos dejamos guiar por Él, ya no por nuestro egocentrismo, no por nuestra propia capacidad de razonar, ¿no? Confiamos en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestras capacidades, y Él pasa a segundo término, no. La salvación es recibirle a Él como Señor y como Salvador. Entonces es una aceptación en donde rendimos nuestra voluntad de reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a Él, no a ningún hombre, a ninguna persona, no a ninguna mujer, llámense como se llamen, sino solamente a Él, ¿no? Entonces, y esto es por gracia a través de la fe en Él, no por obras. Amén, hermanos. Amén. Dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la verdadera fe, pues es un don de Dios, no es producto de nuestras obras. Nosotros no podemos contribuir en nuestra salvación. Las obras son consecuencia de la salvación, pero no una condición para ella. Las obras son un fruto de la salvación, no una condición para la salvación, ¿sí? Una vez que somos salvos, podemos tener obras a través de la gracia que se nos ha dado. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. Entonces, bueno, pues aquí vemos que, por ejemplo, la verdadera fe, desde luego, incluye arrepentimiento. ¿En qué sentido arrepentimiento? En el sentido de que nos arrepentimos de en quién creemos. Hasta el día de hoy hemos creído en nosotros mismos, ¿sí? Hemos creído en la sociedad, en el mundo, en los valores del mundo, el dinero, estudia, cásate, tener una familia, tener un coche y pues creemos en esas cosas y luchamos, nos movemos en esa dirección. Nosotros por fe caminamos, ¿no? Yo tengo fe en esas cosas y hacia allá me muevo. Tengo fe en que eso es una fuente de satisfacción, tengo fe en que eso es una fuente de felicidad y hacia allá me mueve la fe. Todos tenemos fe y todos nos movemos por fe, todos. Pero es una fe ¿en qué? ¿En las cosas del mundo o en una persona que es Cristo? Y el arrepentirnos es arrepentirme de la fe que tenía puesta en las personas y en la fe que tenía puesta en las cosas y ahora tener fe en Jesucristo y en lo que Él dice. Amén, hermano. Esa es la verdadera arrepentimiento. Nos arrepentimos de la fe que teníamos y nos arrepentimos no solamente del pecado, sino de lo que para nosotros es Cristo. Antes Cristo era una persona, pues, histórica, nada más. Un Jesús que vino al mundo, que murió en la cruz, pero pues un dato intelectual, hasta ahí está. Sin embargo, es bien diferente ahora verlo como de una manera cristocéntrica en nuestra vida. Ya no egocéntrica, sino cristocéntrica, ¿no? En donde Cristo toma un lugar protagónico, es el centro de nuestra vida y todo gira hacia Él. Esa es la salvación, que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Y de eso nos tenemos que arrepentir, de la cosmovisión que teníamos, una cosmovisión humana contra una cosmovisión cristocéntrica. Entonces, eso va a transformar nuestra vida, ¿no? Ya no vamos a vivir por nuestros propios preceptos, por nuestro propio juicio, por nuestras propias creencias, sino realmente qué dice Él en su escritura, ¿no? Ahí está la conexión entre el recibir y el creer. Obviamente sí es una aceptación intelectual, porque hasta Él lo dice, ¿verdad? Que lo amemos con toda nuestra mente. Tenemos que amarle con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón y que con todas nuestras fuerzas.
Ahí entra la cuestión volitiva, entregarle nuestro amor, entregarle toda nuestra voluntad. Es así como Él quiere que le amemos. Y eso es la salvación, ¿verdad? Es el gran mandamiento, el primer y gran mandamiento, amarle a Él con toda nuestra mente, con el entendimiento, con el corazón y con nuestra voluntad. Eso es recibirle con todo lo que Él es, creer en Él y en quién es. Esa es la verdadera salvación, creer en su nombre. Ahorita podríamos estudiar cuál es su nombre, porque déjenme decirles que los judíos, en la cultura bíblica judía, el nombre representaba todo de una persona. El nombre que le daban a alguien decía qué iba a ser esa persona, ¿no? Iba a identificarle su carácter, su autoridad, su propósito en la vida, su reputación. Todo lo que era él estaba radicando en su nombre. ¿Qué nombre tenía Jesús? ¿Qué significaba su nombre, no? Así es de que creer en el nombre de Jesús es creer todo lo que la Biblia dice acerca de él, todo lo que la Biblia revela acerca de él, su identidad. ¿Quién es él? Él es Dios encarnado, él es el Mesías. Su obra en la tierra, su obra redentora que tiene que ver con su vida, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con la expiación de nuestros pecados, eso es bien, bien, bien importante. Y pues bueno, tratando de ver las características de un billete verdadero, de una iglesia verdadera, vamos a ver quién es Jesús. Más que nuestras obras, más que los sacramentos, más que otros medios o instrumentos o instituciones como iglesias, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador y ¿en qué creemos? Número uno, Jesús es Dios. ¿Quién es Él? Es Dios. ¿Qué dice Juan 1:1 y Juan 1:14? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro versículo que habla de la deidad de Jesucristo es Filipenses capítulo 2, versículos 5-7, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el ser igual a Dios. Amén. El ser igual a Dios, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, la kenosis, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos que la palabra de Dios lo identifica como Dios. Amén, hermanos. Sí. Colosenses 2:9, porque en él, vean lo que tenemos que creer acerca de Cristo, ¿sí? Recibirle a Él significa recibir que Él es Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Que Él es totalmente Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Padre, ¿sí? Ese es su nombre, es Dios, y estamos viendo cuál es su nombre de ese niño, Padre eterno, Dios fuerte. Amén, hermanos. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estamos viendo en qué consiste la salvación, estamos viendo qué debemos de creer en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? ¿Es el Mesías? ¿Qué significa el Mesías? El ungido, alguien que está comisionado. Generalmente se ungía a las personas cuando se ponía aceite en ellos, generalmente en su rostro, y se les estaba ahí comisionando para una misión. Él es el ungido de Dios. Le está dando
una misión. ¿Cuál es la misión? Ser el Mesías. ¿Qué significa ser el Mesías? El Salvador. Vamos a ver Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías y Cristo es lo mismo, ¿sí? Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿sí? Jesús mismo está diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. ¿Lo creemos o no? ¿Lo recibimos o no? Esa es la pregunta que nosotros... Esta pregunta tiene valor eterno, tiene peso eterno. Es una encrucijada, es un punto de inflexión para nosotros. O creemos en Él o no. Y en el momento en que creemos viene un cambio. No nada más es un sentimiento intelectual, sino es una entrega. ¿Realmente crees que que Él es Dios? ¿Realmente crees que Él es el Salvador? En primera instancia, si no crees que es Dios, si crees que es un ser humano, un maestro maravilloso, déjame decirte que si es solamente un ser humano y no es Dios, una criatura no puede salvarte, solamente Dios, ¿no? ¿Qué dice Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Amén. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que, por habernos creado, por habernos hecho Él dirige nuestros destinos. O una pregunta, hermano. Una obra hecha por alfareros, artífices humanos, puede decirle a sus creadores, yo no quiero ser una taza y no voy a servir agua y yo voy a ser diferente. Nosotros tenemos derecho a decirle a Dios lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida, ¿sí? O Él es el que por el hecho de habernos creado, por habernos hecho, dice para qué quiere de nosotros. Es nuestro creador, es nuestro hacedor. Él tiene todo el derecho de ser nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, ¿no? Es mucho más grande que un patrón que le paga nuestras horas. Es mucho más grande. Nuestro hacedor, nuestro creador es mucho más grande. Entonces, dice aquí, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Son dos cosas que no podemos separar. Salvador y Señor, ¿verdad? Y solamente puede ser nuestro Salvador si es nuestro Señor. Porque muchas veces nos podemos resentir. Señor, yo creía en ti y mira cómo me va. A ver, una pregunta. ¿Estás siguiendo sus preceptos o estás siguiendo tus preceptos y quieres que te salve de las tonterías que tú haces? Amén. Amén, ¿no? Ay, es que yo ya voy a la iglesia, yo entro puntual, creo en Dios y como creo en Dios, Él me ama tanto que me va a proteger de todo, haga lo que yo haga, Él me va a bendecir. Créanme que muchos en el fondo creemos eso. Y su palabra, sus preceptos, no lo sé, pero Él me ama y me protege y soy feliz porque Él está. No, recordemos otra vez, ¿verdad? Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra, no en mi palabra, ¿verdad? En tu palabra he esperado. Amén, hermanos. Solamente su palabra y siguiéndola nosotros, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, solamente nos puede salvar si Él es nuestro Señor, si Él dirige nuestros caminos, nuestros pasos. Él es lumbrera a nuestro camino. Amén. Solamente así puede ser nuestro Salvador si Él es nuestro Señor. Si no, estamos perdidos. Si seguimos siendo nosotros el Señor de nuestra vida, estamos perdidos. Es nuestro Señor es Kyrios. Kyrios era el nombre que le daban al César, al Señor. Y todos los romanos hacían lo que el César decía. El César es el Señor. César es Kyrios, ¿no? Dice Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor. Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón, creer en tu corazón, no intelectualmente nada más, sino también en el corazón que Dios le levantó entre los muertos, o sea, su resurrección, serás salvo. Creer en los hechos, en la vida de Él. Necesitas creer que Él murió, que Él resucitó y que Él es el Señor. Amén. Juan 20:28. Entonces, Tomás, fíjense la afirmación de Tomás. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío, tú dime qué hago, ¿no? Tú eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi todo. O sea, tú, Señor, eres el dueño, el Señor de mi vida, de mi voluntad. En eso radica la salvación. Es como si alguien estás a punto de caer en el precipicio, a punto de morir, y alguien te extiende la mano. Jesús, ¿qué tienes que hacer tú? Tomar su mano y seguir, ¿sí? Tomamos su mano, aceptamos, recibimos su salvación y entonces podemos ser salvos siguiendo su guía hacia donde Él nos lleve. Su obra redentora, recordemos su vida, su muerte, su resurrección y la expresión que tenemos en Él en pecado. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su obra, Cristo murió por nosotros, ¿no? Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justificados por medio de él. Nosotros, dice el versículo, que somos hechos justicia por él. Su justicia nos es imputada a nosotros. Él se puso nuestros pecados en él y su justicia nos la pone a nosotros. Eso es lo que se le llama justificación. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Entonces dice también Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es que en su obra, en que realmente él pagó por nosotros. Su sepultura, su resurrección es bien importante, ¿verdad? Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, todo eso es recibirle, creer en su vida, en su obra, en lo que Él es. Hablamos de su resurrección un poquito más, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Hechos 2:24, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Bueno, pues entonces estamos viendo, hermanos, toda la vida, el nombre que ha tenido Jesucristo, y abrazar, creer de corazón, creer intelectualmente también. Y como les decía, nosotros vivimos por fe, que todas nuestras obras den evidencia de lo que hemos creído. Eso es la salvación. Amén, hermanos.
que nuestras obras den evidencia de lo que hemos creído. Vean a los jóvenes, ¿por qué hacen las tareas de la escuela? ¿Por qué van a una escuela? ¿Por qué van a una universidad? Porque tienen fe, tienen esperanza de que eso les va a dar un mejor futuro económico, ¿no? Caminan por fe, viven por fe, todos vivimos por fe. ¿Por qué te casas con una persona? Porque dices, bueno, me va a hacer feliz, dice que me ama, yo la amo, me gusta. Bueno, y por fe, algunos dicen que como el borras, ¿verdad? Nos casamos con los ojos cerrados y otros decimos, no, me caso con los ojos bien abiertos, ¿no? Lo que he conocido de ti me ayuda a pensar que así va a ser más adelante, ¿no? Entonces vivimos por fe. Las decisiones que tomamos día a día son por fe. Bueno, la salvación es cambiar esa fe, una fe del mundo a una fe en donde Él es Dios, en donde Él es el Señor de nuestra vida. Él es nuestro creador, es nuestro hacedor, y entonces si es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Eso significa recibirle. Amén. Estamos entendiendo en qué consiste la verdadera salvación, qué es recibirle, qué es tomarlo, qué es adoptarlo, tomarlo para nosotros, ¿no? Yo lo tomo, yo lo acepto, yo lo quiero para mí. Amén, hermanos, eso es la salvación. Bueno, pues no quisiera, el tema sigue, como ven, pero creo que pues por hoy podríamos detenernos, pero oramos a Dios y primeramente Dios que haya quedado más claro en lo que significa este versículo. Quisiera cerrar con él. Dice, Juan, recordemos este versículo central que nos habla de la salvación. Juan 1, versículos 10 y 12. Está fácil la referencia, ¿no? Juan 1, versículos 10 a 12. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí? Somos su creación. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo, al mundo, a lo suyo vino, pero los suyos, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Pero todos nosotros, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya vimos cuál es su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces somos parte de la familia real de Dios, ¿no? Mucho más grande que la familia real inglesa. Imagínense que nos dijeran así, ¿sabes qué? Pásale aquí al reinado, ¿no? Ya eres parte de la realeza. Qué increíble. Sin embargo, algo mucho más grande, infinitamente mucho más grande, se nos ofrece, que es el ser parte de la familia de Dios, ¿no? Si creemos esto, somos salvos. Si no, Él dice, ¿verdad? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén, hermanos. ¿Lo recuerdan? Y bueno, pues, hermanos, este versículo nos ayuda a entender en qué reside la verdadera salvación, que podamos no solamente entenderlo intelectualmente, sino moldear nuestra vida en conformidad con lo que creemos, que cada acción que damos sea una acción que demuestra nuestra fe y que vivimos en conformidad con esa fe en Él, en lo que Él es, que le recibimos. Amén, hermanos. Muy bien, les invito entonces a